Gracias. Un placer. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Cómo percibís la sociedad en un momento delicado? Creo que la sociedad básicamente lo que hizo fue acelerar un sentimiento difícil de llevar, que es la falta de certezas. Falta de certeza porque finalmente el problema no es el dólar o el problema no es el valor del dólar, sino esencialmente cuántos días discutimos seguidamente el dólar. El problema no es la política, sino que seguidamente discutimos nombres, discutimos idas, vueltas, acuerdos, desacuerdos. Y el argentino hoy lo que siente es cierto temor a qué pueda suceder mañana, pasado mañana. Vendrá otro supermartes, vendrá la disputa por el presupuesto, vendrán este famoso diciembre que se ha convertido en un símbolo. Cuando vos combinás los distintos frentes que te pueden dar certezas o sacártelas, bueno, indudablemente vas a eso. Te sumo un dato más. Digo, cuando vos empiezas a ver el presupuesto, ves, por ejemplo, que hay ciertas obras que no se van a hacer y posiblemente eso en algún pueblo de esta Argentina generará algún temor que uno ya pensaba sobre el que se había avanzado. Pablo, después del cambio de gabinete, que se redujeron de 19 a 10 los ministerios, donde se pedía un cambio político, finalmente todos los ministros se quedaron, algunos degradados, y el único que se fue era Mario Quintana. ¿No crees que el gobierno lo que se le estaba pidiendo, que era cambiar, como decía recién Alfonso Pratgay, hay que hacer política, no cambiar solo un nombre, sino hacer política, dijo Pratgay? ¿No hizo ningún cambio en este sentido? Es decir, ¿no hizo un cambio en su mecanismo de hacer política, en su modo de hacer política? Yo te diría, Mariano, que desde casi el comienzo de este gobierno, pero esencialmente en los momentos de mayor tensión, aparece y florece una dicotomía, creo que exagerada de la linealidad, pero que existe con matices, que es esto de cierta manera hacer política y cierta manera novedosa hacer política. Me parece que esa es la tensión que existe dentro del gobierno y que existe de figuras que de los laterales se acercan o se alejan. Indudablemente lo que se está discutiendo de fondo es quién tiene los comandos en el gobierno o quién tiene la botonera política. Y en ese sentido tal vez los cambios son menores. Sí me parece que hay un cambio que pueda ser interesante en algún punto, que es que pasás a tener más voceros que antes, que creo que pueden hablar de casi todos los temas. Con lo cual ahí tal vez tengas en la comunicación, que básicamente gobernar la agenda es parte de gobernar, tal vez tengas algún cambio. No Ahora, creo ¿te puedo que eso agregar sea... una cosita? Sí, Digo, claro. hay más voces, hablan casi todos los ministros y no habla Marcos Peña. Bueno, me parece que es parte de ese esquema, digamos, tener un conjunto de voceros. Creo que eso no va sobre esta tensión de la política, sino sobre otro elemento lateral de eso. Claro, para ponerlo más blanco sobre negro, vos dijiste una tensión entre dos maneras de entender la política. Una es la que expresan Frigerio por un lado y María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez por un lado, es decir, de un mismo lado piden hacer más acuerdos con el peronismo, piden contener mejor al radicalismo, y del otro lado están Marcos Peña, Durán Barba y Macri, que dicen no, la política, bueno, la hacemos nosotros con nuestro propio estilo, no queremos involucrarnos con el peronismo porque es la vieja política, el radicalismo en realidad siempre fracasó en la gestión, con lo cual nosotros somos buenos en la gestión. Esto era lo que pensaban Marcos Peña y Macri. Después de esto, bueno, Marcos Peña aparece más guardado, pero mantiene el cargo, y aparece una figura nueva, por lo menos en este esquema, que es Andrés Ibarra, que ahora pasa a ser casi como un jefe de gabinete. ¿Puede ser que Andrés Ibarra pase a ser el jefe de gabinete real en la gestión y Marcos Peña empiece a ser más la voz de la comunicación y de la campaña electoral? Es que yo creo que eso viene siendo así, digamos, porque de fondo también hay otro elemento que escapa, si querés, al elemento puntual de gestión y campaña, si querés hacer esa distinción, que es básicamente la cercanía con el presidente, que indudablemente en la centralidad del poder es quien tiene expresamente la botonera, digamos, de alguna manera. Me parece que ahí vos tenés una discusión que no ha presentado grandes modificaciones, más allá de todos estos elementos que podemos visualizar. Ahora, se está por aproximar la sentencia de Claudio Bonadío en un caso que yo creo conmovió a la opinión pública, vos decime si esto ha sido o no. ¿Cómo estás viendo la figura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo le pega o no le pega esto? La figura de Cristina, desde hace algún tiempo largo, es una figura que se ha estacionado en un lugar, es un rincón poderoso, más allá de por la cantidad de personas que tenga, porque logra gritar y aturdir casi el grosso de la Argentina. La cuadernización de Cristina sí le genera un efecto, no tal vez en caídas estrepitosas, pero sí en que se levanta muchísimo el muro
de aquellos que, tentados por cierta falla del gobierno, querían ver qué había del otro lado. Digamos, ese muro se levantó. Básicamente lo que sucede con figuras tan conocidas como Cristina es que es muy difícil que vos puedas cambiar tu opinión con mucha velocidad sobre esas figuras. Entonces, a lo sumo lo que tenés es un cambio de sentimientos, de enojo, indignación o de amor a cierto desamor. Pero básicamente Cristina va a seguir en su rincón, con su capacidad de interpelar y además con su capacidad de ordenar y desordenar junto con Macri al conjunto del sistema político argentino. Cuando vos me preguntabas al principio cómo veo yo la Argentina, yo la veo preocupada por la cuestión de las certezas y desordenada porque los que ordenan la política están con algunas dificultades. Me parece que esas dos cosas se combinan. ¿Y al gobierno nacional le conviene que Cristina pueda llegar a ir presa? Por ejemplo, que se produzca este conflicto de procesamiento, prisión preventiva para Cristina y después un debate en el Senado que va a ser seguramente, digamos, muy áspero, ¿no? ¿Le conviene este escenario al gobierno? Yo te diría que Cristina presa solo vamos a saber qué pasa si sucede, ¿no? Digamos, muy difícil. No, sí. Muy difícil. Si sucede va a ser. Y muy difícil saberlo antes. Yo lo que te diría es, al gobierno le sirve que esté Cristina enfrente porque sigue siendo su espejo. Lo que pasa es que además de la herencia del kirchnerismo, el gobierno tiene herencia propia. Con lo cual yo te diría, ¿le conviene que esté Cristina enfrente? Sí, pero necesita gobernar mejor. La combinación de ambas cosas le da mucha Ahora, ventaja. la última, Pablo, ¿no es un problema para el peronismo que se supone alejado de Cristina protegerla a Cristina en el Senado? Es mucho ¿No más grande el contamina? problema. Es mucho más grande el problema, Charlie. La presencia del kirchnerismo hace que no discutas peronismo. Queda claro. Pablo, un gusto. Un placer. Saludo al amigo que te acompañó. ¿Cómo la pasaste, Mariano? Como siempre, muy bien, Charlie. Bueno, te vamos a seguir Muchos invitando. temas. Te vamos a seguir invitando. Ah, no, entonces la pasé mal. Acá terminamos esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Chao.